Karina, ¿no? Hijo, pero ahora me salí yo. Aquí ya está ahí. Bueno, don Marco, lo dejo ahí. Ya usted está listo para iniciar. Buenas Ok, noches a listo. todos y ahí los dejamos con don Marco, entonces. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a retomar el tema que quedamos ayer de ver, que era, vamos a ver, las vacaciones ya las vimos. Y entramos hoy con el aguinaldo. Bueno, buenas noches. Faltando 5 minutos para las 7, suspendemos hoy para ver el partido. El aguinaldo es un sueldo adicional, ¿Para ¿verdad? qué? ¿Ya van a Es hacer lo que Sí, alguna ya. gente llama el 13º Está mes. prestando taxación, ¿no? Erika, ¿me puedes apagar por favor el micrófono? Gracias. Decía que el aguinaldo es un sueldo adicional que alguna doctrina llama el 13º mes, o más bien debería ser el 13º mes, porque 13º era 13ª parte de una unidad. Entonces, técnicamente se conoce como el 13º mal empleado, porque debe ser el 13º mes, que debe pagar todo patrono entre los primeros 20 días de diciembre de cada año. Ojo que ahí tenemos el primer elemento. En los primeros 20 días, o sea, antes del 20 de diciembre, se debe de pagar el aguinaldo, de cualquier clase que sea y cualquiera que sea la forma en que desempeña sus labores y en que se les pague el salario, en cualquier forma de salario, de todos los que ya vimos, ¿verdad? Salario semanal, mensual, diario, a destajo, por hora determinada, en fin, todo tipo de salarios, por comisión, salario más comisión, salario base más comisión, salario en especie, como sea que se pague, se debe pagar siempre aguinaldo. Es uno de los derechos irrenunciables que se tipifican en el artículo 11 del Código de Trabajo, el derecho irrenunciable, concatenado con el 74 de la Constitución Política, razón por la cual el aguinaldo es parte de los derechos irrenunciables. No se considera un salario en sí, porque precisamente no, el aguinaldo siempre viene un poquito más sustancioso que el salario, porque no es un salario, sino que no tiene cargas sociales, ni tampoco tiene cargas tributarias, de tal suerte que el aguinaldo es una especie de compensación por el trabajo desarrollado en el año. Y se trata de un 13º mes que no tiene carácter de salario. Recordemos algo importante en ese tema. El salario el aguinaldo no está en el Código de Trabajo. O sea, cuando se hace el Código de Trabajo no existía aguinaldo. El aguinaldo hizo historia la siguiente. El primer aguinaldo que hubo en el país fue a través de un decreto ejecutivo en 1953, en el gobierno de don Pepe Figueres, crea un Pepe por vía decreto un aguinaldo para los trabajadores del gobierno central. Un año después emite don Pepe otro decreto ejecutivo para crear un aguinaldo para los trabajadores de las instituciones autónomas. Entonces, entre 53 y 54 se crean 2 decretos ejecutivos dados por el presidente de la República de ese momento, José María Figueres Ferrer, conocido como don Pepe. Lo hace a través de 2 decretos ejecutivos. De tal suerte que el aguinaldo de los trabajadores del Estado no está hecho por ley, sino por un decreto. Y eso es importante porque más adelante vamos a hablar de esto relacionado con el salario escolar. Y el salario para los trabajadores de la empresa privada surge primero a través de una huelga que hacen los maestros y maestras a favor de los trabajadores de la empresa privada. Y entonces, el entonces diputado de la República, Luis Alberto Monge Álvarez, en el año 55 impulsa la ley del aguinaldo, que es la ley 2412. Esta ley del aguinaldo efectivamente se convierte en ley de la República y es a partir del año 1957 cuando los trabajadores del sector público tienen por primera vez un aguinaldo. Dice un historiador costarricense en uno de sus libros que habla sobre el aguinaldo,
que antes del año 56, 57, la Navidad en Costa Rica era que las madres despertaban a los niños el 24 de diciembre a las 12 de la noche para que rezaran el rosario por la venida o el nacimiento de Jesucristo, que le daban un vaso de agua dulce y los mandaban a acostarse. Pero que a partir del año 57 se pintó una sonrisa en todos los niños de Costa Rica, porque empezó a haber aguinaldo y eso hacía que tuvieran por lo menos un regalito de Navidad o un parcito de zapatos o un pantaloncito. Recordemos que para esa época la mayoría de la gente andaba descalza, entonces tener zapatos era un regalo. Y que entonces a partir de ahí se nace el aguinaldo para todos los niños de Costa Rica. Y esto hace entonces que ese señor diga, ese historiador, que el verdadero Papá Noel de Costa Rica se llama Luis Alberto Monge, que hasta pancita le pusieron para que se pusiera Papá Noel. Es parecido a Papá Noel. Eso es un chiste, una jocosidad que hace en su libro. Pero realmente el aguinaldo no lo van a encontrar nunca en el Código de Trabajo, ahí no está. El aguinaldo no está en el código, sino que se crea a través de una ley especial que es la ley 2412. A partir del 57, recuerden que el Código de Trabajo es del año 43, impulsado por el doctor Calderón Guardia, para entonces presidente de la República, y que luego el aguinaldo es creación de don Pepe para los trabajadores del Estado a través de un decreto ejecutivo, y años después, en el 56-57, don Luis Alberto Monge, siendo diputado de la República, impulsa. Recordemos algo importante, don Luis Alberto Monge reviste como personaje histórico, ya se murió, en paz descanse, un personaje importante, independientemente del partido político, por dos razones. Primero, porque es el que rompe con la oligarquía cafetalera, o lo que Samuel Stoms llama en su libro la dinastía de los conquistadores. Samuel Stoms demuestra en su libro, un análisis científico que hace, de que en Costa Rica desde la llegada de los españoles siempre han gobernado los descendientes españoles, clase dominante, y la oligarquía cafetalera. Bueno, con la venida entre la década del 40 al 50, del país emigra de un sistema económico liberal de derecho a un sistema económico y social de derecho, empieza a crearse una clase media muy fuerte. Y es Luis Alberto Monge el primer presidente que rompe ¿cómo se llama? Con esa famosa dinastía de los conquistadores. Y es el primer presidente que surge de la clase baja costarricense, y donde era un campesino de Grecia, de Palmares, no tenía padre reconocido y finalmente trabajó en el mercado para poder pagar sus estudios de secundaria y luego ingresar a la Universidad de Costa Rica. Luis Alberto Monge es el primero que no viene de la oligarquía cafetalera. Incluso años después, en su tesis doctoral en la Universidad de Essex en Inglaterra, el entonces estudiante, sacando el doctorado, el doctor, ¿cómo se llama? Cuando no soñaba posiblemente en ser presidente, Óscar Arias Sánchez, su tesis en la tesis que él escribe se llama ¿Y quién gobierna en Costa Rica? Y más o menos sostiene la misma tesis de Stom, de que siempre han sido la misma oligarquía cafetalera que han sostenido. Y bueno, para nadie es un secreto que Óscar Arias viene de la oligarquía cafetalera. El abuelo de él, el Sánchez, fue el cafetalero más grande de Heredia. Dicho sea de paso, todavía existe ese café que es muy fino, Café Sánchez. Pero amén de eso, Luis Alberto Monge rompe con eso, y Luis Alberto Monge crea, primero que nada fue el diputado más joven de la constituyente, llamado como representante de los trabajadores por haber sido dirigente sindical democrático, no comunista, sino dirigente sindical democrático, el primer sindicato democrático en el país en 1945, que es el sindicato Real Novaro, creado por el padre Benjamín Núñez, y el dirigente sindical era Luis Alberto Monge, con escasos 17 años de edad, que luego entonces es llamado por don Pepe la constituyente, siendo un muchachito de 19 años de edad, pero además de eso, siendo diputado de la República, y diputado constituyente, dos leyes muy importantes para el país, que es el aguinaldo y la ley de la propina. Y luego llega a ser presidente de la República, como todos sabemos, declara
¿cómo se llama? La neutralidad perpetua con la guerra de Nicaragua, etcétera, etcétera. Todos los demás conocen esa historia. Pero por eso es importante estudiar a este señor como un personaje importante de la historia del país, sobre todo la historia laboral en el país. Volviendo al aguinaldo, entonces, el aguinaldo efectivamente es un 13º mes que tiene, como decía, dos vertientes. En el sector privado, la ley 2412, que se ha hecho a través de una ley, y en el sector público a través de dos decretos. El primer decreto creado para el gobierno central y el segundo decreto creado para las instituciones autónomas. ¿Cómo se calcula ese aguinaldo? El aguinaldo se hace sumando todos los salarios, eso es lo más sencillo de calcular. Se suman todos los salarios ordinarios y extraordinarios. Ya a partir de aquí empezamos ya a ver cálculos. Vamos a empezar a ver los cálculos y los extremos laborales. Vamos a ir viendo, después del aguinaldo vamos a ver el preaviso, vamos a ver cesantía, vamos a ver la figura desde el punto de vista doctrinal y también de cómo es el cálculo. Se suman salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el trabajador o trabajadora durante los 12 meses que van, ojo a esto, en sector privado, que van de diciembre del año anterior a noviembre del año en que se trate. Y eso se divide entre 12. Si se ha elaborado un periodo menor, el trabajador tiene derecho al aguinaldo proporcional respectivo, equivalente a un 12avo por cada mes elaborado. Es decir, se suman los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por mes y se divide entre 12. Explico esto de la siguiente forma. Porque el cálculo del aguinaldo en el sector privado, por lo menos en meses, es diferente al sector público. En el sector público, recordemos que el sector público, los dineros salen de un presupuesto ordinario que hace y que aprueba la Asamblea Legislativa y se ubican a partir del cierre fiscal. Entonces, en el sector público, para calcular el aguinaldo, se calcula del mes de octubre del año anterior al mes de septiembre del año en que se va a pagar. Porque en septiembre, octubre se cierra el año fiscal. Y entonces ahí hay que calcular el aguinaldo. En el sector privado, que es el que nos interesa para estos efectos, se completa el año y se calcula del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en que se pague, ¿verdad? ¿Por qué al 30 de noviembre en que se pague? Porque todavía no sabemos cuánto es el salario que el trabajador va a devengar en el mes de diciembre. Para nosotros, los que estamos aquí todos profesionales, normalmente trabajamos en instituciones o en empresas o en alguna cosa en donde efectivamente nos pagan el salario, y es un salario, digamos que igual, y entonces no hay ningún problema en calcular el salario. Pero, por ejemplo, hay muchos trabajadores en que no sabemos cuánto van a ganar en el mes de diciembre, que son, por ejemplo, los comisionistas, los vendedores, todo este tipo de gente que ganan por comisión, que ganan por obra, que ganan por, etcétera. No sabemos cuánto van a ganar en diciembre, y como el salario debe pagarse al 20 de diciembre, antes del 20 de diciembre, como le vimos en la filmina anterior, entonces se debe calcular el 30 de noviembre, porque es una incerteza saber cuánto va a ganar en diciembre. Imagínense, siempre pongo este ejemplo, imagínense ustedes un vendedor de muñecas hablo de muñecas de verdad, no muñecas de, no muñecas de carne y hueso, sino muñecas de juguete. Ese vendedor posiblemente en ese diciembre es donde va a vender más, posiblemente se va a ganar más, un vendedor de juguetes, ya no hablamos de muñecas, de juguetes, cualquiera que sea. Es probable que en diciembre es donde va a vender más. Y como la celebración es el 24 de diciembre, si el tipo vende bicicletas para chiquitos, se vende cochecitos para las muñecas, o vende qué sé yo, ya posiblemente entre 20 y 24 es donde va a vender más. Y entonces ese le queda acumulado para calcularlo para el año que sigue. Y por eso es que se calcula de esa forma, se calcula entonces el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre. Repito, se suman todos los salarios ordinarios y extraordinarios y se dividen entre 12. Cuando el trabajador no ha completado eso, no hay ningún problema, se le paga la parte proporcional, por eso es que el aguinaldo se le llama un 12avo. ¿Cómo es que se hace? Imaginen ustedes una persona que entró a trabajar en el mes de julio, entonces trabajó el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre, 6 meses. Se suman los 6 meses y se dividen entre 12 y ahí sale el aguinaldo. Si un trabajador entró a trabajar en el mes de
de noviembre tiene derecho a aguinaldo, sí tiene derecho a aguinaldo, porque se le cuenta noviembre y diciembre y se divide entre 12. Y eso va a ser el aguinaldo. ¿Estamos claros? Si hay alguna pregunta, por favor, lo van haciendo. Si el contrato de trabajo se termina antes del mes de diciembre del año en que se trate, el trabajador o trabajadora tiene derecho a que se le pague un 12avo por cada mes trabajado, que es el que acabamos de explicar, el cual se determina con base en los promedios de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los meses que haya prestado servicio, es decir, el total de salarios percibidos se divide por 12. Ese derecho lo tiene también todo trabajador o trabajadora que haya trabajado a plazo fijo o por obra determinada, siempre que haya laborado más de un mes. Entonces, los derechos irrenunciables nacen a partir de un mes de trabajo. Cuando usted cumplió el mes de trabajo, tiene 3 cosas que son irrenunciables. Tiene salario, tiene un día de vacaciones y tiene un día de aguinaldo, ¿verdad? Perdón, en proporcional a un día. Entonces, tenemos un 12avo de aguinaldo, tenemos un día de vacaciones y tenemos salario ese mes. Entonces, a partir del mes, ya la persona ya tiene, a partir de ese momento, nacen derechos irrenunciables. Diferente al periodo de prueba de los 3 meses que veremos más adelante cuando vamos a ver la cesantía. Los 3 meses, que es lo que la doctrina ha llamado periodo de prueba y que técnicamente se define como aquella en donde el patrono ve si ese trabajador le sirve o no y el trabajador ve si ese trabajo le conviene o no le conviene. A partir de ahí nace entonces la estabilidad de una estabilidad laboral y la continuidad laboral se nace a partir de ahí, de los 3 meses, porque a partir de ahí, en caso de ser despedido sin responsabilidad patronal, debería pagarle preaviso de cesantía, que lo veremos más adelante. Esa es digamos, la estabilidad propia o el periodo de prueba. Pero los derechos irrenunciables nacen a partir del primer mes de trabajo, cuando ya el trabajador tiene derecho a salario, tiene derecho a aguinaldo y tiene derecho a vacaciones. Si el trabajador estuviera incapacitado por enfermedad o por cualquier otro motivo, sí, doña Patricia. Gracias, profe. Profe, el periodo de prueba, esos 3 meses son 3 meses y un día, o a partir exactamente de cumplir los 3 meses, ya tendría que, si se va a liquidar, hay que darle preaviso y cesantía al trabajador. ¿Me expliqué? Sí, doña Patricia, con todo gusto. Primero que nada, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, No bueno. hemos llegado ahí todavía. Bueno, gracias. Pero con mucho gusto le contesto la pregunta. Pero sí, el periodo de los 3 meses nacen a partir del día 90, o sea, al cumplir los 3 meses. Ese día, a partir de ahí, si lo despidió en el día 89, perfectamente no le paga prestaciones, pero va a pedir en el día 90, a partir de ahí tiene que pagarle prestaciones. Pero lo haremos con más detalle adelante. Entonces, si el trabajador estuvo incapacitado por enfermedad o por cualquier otro motivo, el contrato de trabajo estuvo suspendido sin goce de salario. Tiene derecho al aguinaldo sobre el tiempo que sí percibió salarios. En tales casos no se toma en cuenta el periodo de suspensión por cuanto no recibió salario. En el caso de incapacidad por enfermedad, la suma que recibió tiene el carácter de subsidio. No sucede así con la licencia de maternidad. Y aquí quiero detenerme a explicar esto con más detalle. Cuando la persona está, primero que nada recordemos qué es salario, técnicamente. Salario es una retribución que se recibe por un servicio prestado. Salario es una retribución que se recibe por un servicio prestado. Si estamos incapacitados, no recibimos salario. Recibimos un subsidio que no lo paga el patrono, lo paga la seguridad social. Un subsidio es un monto para subsistir, por eso no tiene carácter de salario. Entonces, el patrono, el trabajador y el Estado depositan a la seguridad social un dinero que es precisamente para eso, para que nos atiendan las enfermedades, para que nos vacunen contra el COVID,
para que todo lo demás, y cuando yo me incapacito siendo trabajador, entonces también me dan de ese dinero que damos los tres, ¿verdad? Tripartitamente, ese dinero también se saca un puñito de plata para darme un subsidio, pero eso no tiene el carácter de salario. Y cuando la persona está incapacitada, se suspenden temporalmente el contrato de trabajo, no fenece, sino que se suspende temporalmente el contrato de trabajo. Y esto hace entonces que ya no haya subordinación jurídica. Y como no hay subordinación jurídica, o sea, el patrón no puede decirle, mira, yo sé que estás en cama, pero mandame los correos de tal cosa, o sentate y me redactas esta carta. No puede hacerlo, no hay subordinación jurídica, está incapacitado. Eso cometería entonces el patrono, si hace eso, cometería una infracción a la ley del trabajo y una infracción a la ley de la incapacidad. Existe una ley de la incapacidad que está reglamentado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Recordemos para estos efectos, y una vez vamos a ir entrando en materia, en otro tipo de materia social, recordemos que el derecho de trabajo se estudia derecho de trabajo y seguridad social. Y en materia de seguridad social, los seguros del Estado de enfermedad, maternidad y de invalidez son administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene raigambre constitucional en el artículo 73 de la Constitución Política. Y en razón de esa autonomía especial que tiene, en razón de la autonomía especial que tiene la Caja de Seguro Social, la Caja Social crea sus propias leyes. ¿Cómo se hace? A través de la Junta Directiva. Y entonces la Junta Directiva no tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para cambiar las pensiones. No tiene que pedirle permiso a nadie para subir los años de pensión o para subir la cantidad de cuotas. No tiene que pedirle permiso a nadie. Igualmente, entonces, en materia de incapacidad, crean una legislación para incapacidad, la Junta Directiva. Junta Directiva que está representada por los tres, por el Estado, por trabajadores y por patronos. Y en ese sentido, entonces, volviendo al tema de la filmina, cuando la persona está incapacitada, está atenida a lo que la ley de la incapacidad le ordene. Y una de ellas es, por ejemplo, si está incapacitada por una cuestión física, no debería salir de la casa, ¿verdad? Mucho menos si es de otro país, porque rompe entonces con la incapacidad, porque la pretensión de la incapacidad es que la persona esté reposando. ¿Qué es incapacidad? Incapacidad es no tener capacidad de trabajar. Y por tanto la gente debe estar reposando para que se cure. Si yo tengo una fractura en el pie y ando forzándome, aunque ande con yesado y ando forzándome, difícilmente me va a sanar rápidamente, o si no me sana mal, me quedo con el pie torcido. Por tanto, debería estar acostado en reposo tal y como ordena el médico. La persona médico, perdón, para no discriminar a las mujeres. Entonces ahí, si la persona incumple con incapacidad, puede verse sometida también a un despido sin responsabilidad patronal. La única excepción a esa regla es cuando la persona es incapacitada por psiquiatría, en cuyo caso, todo lo contrario. Normalmente el psiquiatra, cuando la persona sufre, que eso ahora es muy común ahora con el tema del acoso laboral, sufre, por ejemplo, el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es estar quemado por dentro. Es una patología en materia psicológica que hace que la persona no pueda desarrollarse porque pues, la persecución nos lleva a ese estado emocional tan grave y eso hace que sufra una incapacidad. Entonces, más bien los médicos psiquiatras recomiendan que salga de la casa, que vaya a la montaña, que lea libros, que vaya al cine, que no tome licor, que se relaje, ¿verdad? Que si se queda en la casa pensando, dándole vuelta el problema que tiene, se va a volver más loco de lo que está. Y entonces los médicos psiquiatras recomiendan que la persona esté fuera de su casa para que pueda paliar con ese problema psicológico que tiene. Esto hace entonces que ahí sí, por recomendación médica, la persona puede andar viajando porque no tiene ningún problema, digamos, de salud, digamos, de una quebradura, ni de un dolor por ¿cómo se llama? Por un cáncer o por cualquier enfermedad física, sino que es psicológica. Y entonces eso hace que se les diseñe otro tipo de incapacidad. Dicho eso, entonces, volviendo a la filmina, se suspende el contrato. Y como no hay salario,
no se contabiliza eso para el aguinaldo. Entonces, si yo trabajo diciembre anterior, enero, febrero y marzo, tengo 4 meses, me incapacito. Abril, mayo, junio, julio y agosto. Me incapacité 5 meses. En septiembre retomo, septiembre, octubre y noviembre, 3 meses. Entonces yo sumo a estos 5 meses, le sumo 3 meses y entonces tengo 8 meses de salario realmente, por eso dice realmente devengado, y ese salario, esos 8 meses se dividen entre 12 para tener aguinaldo. Claramente entonces quiere decir esto, que entre más tiempo dure incapacitado, menos aguinaldo voy a tener, ¿verdad? Es lo mismo para las del INSS, ¿no, Marco? ¿Perdón? Para las incapacidades del INSS es lo mismo. Exactamente, la incapacidad del INSS corre la misma suerte. Gracias, William, por preguntar. El Instituto Nacional de Seguros, la única diferencia que tiene con incapacidad de la caja es que lo que se paga, el subsidio que se paga por incapacidad de la caja es un 60%, mientras que en INSS es un 80%. En algunas instituciones o en algunas empresas, por convención colectiva, por arreglo directo o por una legislación especial, la empresa o la institución ajustan para que no pierda esa persona el salario completo. Entonces, hay algunas instituciones que a uno ya lo incapacita, le pagan el 60%, pero la institución le paga el resto, el 40%. No solo instituciones, también empresas. Recuerdo Agrícola Ganadera Cariari en Guaples, recuerdo, ¿cómo se llama? Un arreglo directo de ingeniería Carmen de Siquirres, donde se pagaba de esa forma, etcétera. Estoy hablando de empresa privada. Y en empresa pública tengo, por ejemplo, la convención colectiva de la Caja de Seguro Social, en donde las personas que trabajan en la Caja de Seguro Social, que son miles, miles y miles de personas, si se incapacitan, que se incapacitan mucho por el tipo de trabajo que tienen, se les paga el salario completo. Entonces, en esos lados, a veces es mejor estar incapacitado que estar trabajando, porque cuando está incapacitado no le hacen rebajos, ¿verdad? Pero bueno, es todo un tema. Lo que sí quiero decirles es que el INSS, ¿verdad? El Instituto Nacional de Seguros. Bueno, William, qué dicha que me hiciste la pregunta, porque voy entonces a aclarar este tema de la seguridad social. La seguridad social se divide en varios estratos. Las enfermedades patológicas es obligación atenderlo a la Caja de Seguro Social. ¿Qué es la enfermedad la enfermedad patológica? Aquella que padecemos todos los seres humanos, que puede ser desde un resfrío hasta un cáncer. Y todo lo que venga del cuerpo humano que por mala alimentación, por mala, ¿cómo se llama? Por genética, por excesos, y la gente nos enfermamos, ¿verdad? Por descuidos, porque nos mojamos y después nos calentamos con la misma ropa, entonces resfrió uno, ahí hay un descuido, puede terminar en pulmonía, o porque la persona tiene diabetes, porque por herencia tiene diabetes y además de eso se descuidó y se sobrepasó en el peso, en fin, mala alimentación, etcétera. Entonces, todo eso lo cura la Caja de Seguro Social. El INSS cubre dos cosas. El INSS cubre la enfermedad laboral y cubre el accidente laboral, que son dos cosas diferentes. Y el INSS lo paga siempre el patrono. La Caja de Seguro Social se paga tripartitamente, lo paga el Estado, el patrono y el trabajador. Mientras que el INSS lo paga toda la Caja de Seguro, perdón, lo paga el patrono. Y en el INSS, repito, se ven esos dos tipos de cosas. La enfermedad laboral es aquella que deviene como resultado del trabajo que estoy realizando. Ejemplo, digamos, ahorita hay enfermedades que no están reguladas en el Código de Trabajo, enfermedades laborales, que son enfermedades que se llaman enfermedades del derecho del trabajo moderno. Por ejemplo, el problema del túnel carpal, ¿verdad? Por el uso del mouse en la computadora, es una enfermedad moderna y esa enfermedad se da porque estoy usando la computadora, porque si yo soy ingeniero de sistemas, pues todo el día paso en la computadora y precisamente por eso todo esto es un problema.
La enfermedad de la escoliosis, la espalda torcida, etcétera, por mala postura a la hora de estar trabajando sentado todo el santo día en la computadora. El problema es de la vista por problemas precisamente de estar usando la computadora. Entonces, se han inventado sillas ergonómicas, respaldo del túnel carpal para usar el mouse, bloqueos de pantalla, de reflector de pantalla, etcétera. Pero eso son enfermedades laborales. Otra enfermedad, por ejemplo, digamos que viene de las antiguas, es de la persona que está cepillando madera todo el santo día y si no usa protección, que exige el Código de Trabajo precisamente como protección de salud ocupacional, si no usa protección de mascarilla, se va a estar aspirando el polvo que suelta, el polvito que suelta la madera y irremediablemente va a tener problemas de pulmón más adelante. Esas son enfermedades laborales. El accidente laboral, no. El accidente laboral es que se produce repentinamente. Es aquel que yo me agacho, en lugar de flexionar las rodillas para levantar un peso pesado, me agacho con toda espalda y al jalarlo se pega un tirón en la espalda o en la cintura. Es aquella en donde yo estoy limpiando la casa o la servidora doméstica y sale rodando por la grada de la casa. Es aquella en donde está picando el repollo y se llevó medio dedo con el cuchillo, ¿verdad? Es un tipo de enfermedades, o es aquella, perdón, de accidentes laborales. O es el accidente en donde yo estoy de chofer de bus manejando y me estrello. O me cayó en el cerro, en la ruta 32 me cayó un aterro encima del carro y me golpeó, etcétera. Esos son accidentes, aquellos que se producen inmediatamente, ya le doy la palabra a Gina, que se producen repentinamente. La enfermedad no, la enfermedad se va a ir acumulando hasta que se degrada en una enfermedad. Esas dos son cubiertas por el Instituto Nacional de Seguros. Dígame, doña Gina Cristina Vicenzi. Gracias, profesor. Buenas tardes. Y el acoso laboral también lo paga el riesgo laboral. Gracias, doña Gina. Sí, muy buena pregunta. Si ustedes buscan, se meten a YouTube y ponen el nombre mío completo, les va a aparecer una serie de participaciones mías que la gente ha subido. Charlas, conferencias, entrevistas en televisión, en radio, etc. Y ahí se van a encontrar dos charlas y una entrevista de televisión que me hacen a mí sobre el tema del acoso laboral. Digo todo esto porque ahí lo explico obviamente con mucho más tiempo que lo que podríamos hablar aquí del acoso laboral. El acoso laboral ya está dictaminado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una enfermedad laboral. Es más, en algunos países, como en Alemania, por ejemplo, en el derecho comparado ya se han creado leyes para condenar con pena de cárcel la persona que acosa laboralmente a otra persona. O sea, se convirtió en un delito. En Costa Rica, el acoso laboral, si se logra demostrar en vía judicial que el acoso, que es un acoso laboral y la persona sufre una patología de este tipo que lo incapacita meses, eso lo debe pagar el INS. Obviamente quien lo atiende es la Caja del Seguro Social, pero la Caja del Seguro Social lo atiende y subroga el cobro al INS, porque efectivamente, como bien dice doña Gina, se ha coincidido que el acoso laboral es una enfermedad laboral. Porque si esa persona no se hubiera ido metido en el trabajo y estuviera en la casa, no hubiera tenido ningún problema psicológico posiblemente. Y en fin, es todo un tema, repito, ahí están en mis charlas y con unas charlitas que he dado sobre ese tema. Tanto es así que, por ejemplo, me decía a mí en una investigación que hice hace unos años para dar una conferencia sobre esta materia, hice un trabajo de campo y me reuní con el director de psiquiatría del hospital más grande del país, que es el Hospital Calderón Guardia, y me dijo así, me dice, doctor, ustedes que tienen la posibilidad como abogados, hagan algo. Dice, fíjese usted que en el Calderón Guardia, la gente que atendíamos hace unos 20 años atrás, por problemas de psiquiatría, eran otro tipo de problemas, era la gente que se le moría a un hijo, o la madre o el padre, entonces
no lograban superar ese duelo y entonces se deprimían y lloraban y no había forma de sacarlos. O la persona que perdía a la pareja sentimental, ¿verdad? Que había un divorcio y entonces también tienen que pasar un duelo. Y bueno, no superaban eso, la gente que perdió la casa porque el banco se la embargó. Entonces, esa era la gente que atendíamos, me decía ese doctor. Dice, pero ahora no. Ahora el 80% de los casos que tenemos en psiquiatría son por acoso laboral. Hemos intentado, dicho sea de paso, y en ocasión de que doña Gina me hace esa pregunta, de hacer varias, yo personalmente, ¿cómo se llama? Presenté un proyecto de ley a través de un diputado en la Asamblea Legislativa. Se han presentado, yo hice el estudio en servicios técnicos, yo hice el estudio de 14 proyectos de ley para que se hiciera una ley de acoso laboral, que no existe. Entonces lo que se aplica supletoriamente es la ley de acoso sexual, pero no existe ley de acoso laboral, o moving, como la gente llama. Y no ha habido forma de que los diputados aprueben ley de acoso laboral. Yo tengo una particular sentimiento en eso y pienso que es que la gran mayoría de diputados representa a patronos y los patronos no quieren que los acusen de acoso laboral y que entonces los condenen por eso y entonces no han creado esa ley, pero eso es una apreciación muy personal, repito. Pero sí, efectivamente, doña Gina, tiene usted razón, es una enfermedad laboral. ¿Otra pregunta con eso? Ok, doña Gina, si gusta, baje la manita. En el caso del servicio doméstico, una vez hecho el cálculo de las formas, ya le doy la palabra a doña Ofelia, una vez hecho el cálculo en las formas antes indicadas o el salario que se da en dinero, a ese resultado se le debe sumar el valor del salario en especie, que es el equivalente al 50% de lo pagado en dinero en efectivo, a menos que las partes se hubiesen fijado un porcentaje inferior. Ahorita, eso está en el artículo 166, ahorita explicamos cómo funciona este tema, pero primero vamos a dar la palabra a doña Ofelia. Dígame, doña Ofelia. Buenas noches, ¿cómo está, don Marcos? Es para hacer una preguntita con respecto a lo anterior. Disculpe que es que no encontraba el botón para presionarlo a tiempo. A ver, si se sufre un accidente de tránsito en horas laborales, ¿sería accidente de tránsito o sería un accidente laboral? ¿Cuál tratamiento se le da? Depende, si usted está trabajando y fue a hacer un mandado del trabajo en el carro, o usted es agente de ventas y anda en el carro de la empresa, o usted es agente comisionista y anda en el carro de la empresa, o usted es una ejecutiva de la empresa y anda en el carro de la empresa y tiene un accidente porque va para una reunión, es un accidente laboral, ¿verdad? Se trata obviamente como un accidente de tránsito para los efectos civiles de las pérdidas materiales del vehículo, ¿verdad? O se trata, recuerden que los accidentes de tránsito se ubican dentro de las contravenciones penales y por tanto precisamente quien resuelve en segunda instancia un problema de tránsito es el Tribunal Penal, mucho más cuando hay lesiones contra personas y por eso se crean lesiones culposas. En materia de tránsito hay lesiones culposas y hay lesiones dolosas. Ambos están tipificadas como delito y por eso se trata como un delito. Entonces, para los efectos civiles de la acción civil resolutoria, la acción civil resolutoria en materia civil, se trata el asunto como un asunto de tránsito. Pero si la persona está incapacitada, se incapacita entonces como un accidente laboral. Ah, ok, muy bien, gracias. Con todo gusto, señor Feria. Volvamos a esta filmina. Y aquí es muy importante porque yo creo que algún día les di un voladillo sobre todo a las señoras que son normalmente que contratan el servicio doméstico. El 166 tiene un párrafo cuarto que exonera de la posibilidad de pagar el 50% del salario en especie a las servidoras domésticas. Hay una presunción iuris tantum. Iuris tantum quiere decir, para los que no saben, que admite prueba en contrario. Hay una presunción iuris tantum de que cuando una trabajadora doméstica, como les dije en las primeras lecciones, usted le da el café o le da el almuerzo, le da cualquier cosa, se convierte en salario en especie. Y hay dos posibilidades de tener salario en especie. Yo puedo tener servidora doméstica a tiempo completo que vive en mi casa y yo puedo fijar junto con ella
el salario en especie, aplicando los dos principios del derecho, que son el principio de razonabilidad y proporcionalidad. O sea, si la señora va a dormir en mi casa, y la señora, yo le tengo un cuarto en mi casa, le pago la luz, y le pago el teléfono, perdón, le pago el agua, y le pago, ¿cómo se llama? Le doy papel higiénico, le doy, no sé, hasta las toallas sanitarias, muchas veces sucede eso. Y además de eso le doy la comida y todo lo demás, entonces ahí es un 50%, pero si la señora viene a trabajar en mi casa todo el día y trabaja, desayuna en mi casa, se toma un café a las 9 de la mañana, almuerza en mi casa, se toma otro café en la tarde y antes de irse para la casa de ella se cena, entonces aplicando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, yo podría decir que le estamos pagando que le estoy pagando puedo negociar con ella pagarle no un 50%, sino un 25% como salario en especie. Y si lo meto en el contrato, recordemos que les había explicado también, ya le doy la palabra a doña Feria y a don Oscar, les había explicado también que en el momento en que le doy en que se crea la nueva legislación, también es obligación del patrono hacerle contrato a la trabajadora doméstica. Don Oscar, tenía dos manos levantadas, ahí doña Ofelia. Sí, buenas noches, licenciado Oscar Vanegas de Liberia. En esa parte que usted contaba sobre la proporcionalidad y razonabilidad de la empleada, ¿verdad? A veces sea, como si usted, a veces sea dentro del horario, te saquen de las 8 horas, por lo menos tiene media hora de almuerzo y a veces ni la cumple por el trabajo que tiene, con costo de la media hora, son 15 minutos o menos que tiene para poder seguir trabajando, ¿verdad? Y a veces como el café, a veces tómenselo rápido porque hay que seguir, ¿verdad? Entonces, por ahí también comparto lo que usted indica, ¿verdad? Gracias, Oscar. Sí, si en lugar de la media hora, la muchacha o la señora la hacemos almorzar en 15 minutos, ahí estamos cometiendo un fraude de ley, ¿verdad? Un fraude de ley porque cuando hay trabajo, jornada continua, en la jornada continua yo debo darle por lo menos media hora. Eso es lo menos que puedo darle. Normalmente se dan 45 minutos. Pero si no estoy dando esos 45 minutos, entonces, o esa media hora, perdón, entonces cometo un fraude de ley. Y entonces ahí, dentro del tema de la razonabilidad y proporcionalidad, todo eso debe ser contado y podrá reclamar entonces esas horas que no le dieron o esa media hora como una hora extraordinaria que no le pagaron. Cuando vaya a la vía jurisdiccional, se podrá reclamar. Con relación al tema que estamos viendo del cálculo del aguinaldo, repito que recordemos que el 101, a partir de ahora, a partir del artículo 101, se crea entonces todo un capítulo dedicado al servicio doméstico. Y se dice que debe ser un contrato por escrito. Y el párrafo cuarto del artículo 166 establece que cuando el servicio doméstico le doy las cosas, el servicio doméstico, no, trabajador cualquiera que sea, de forma indubitablemente gratuito, pues entonces se exonera uno del pago del servicio doméstico. Vea lo que dice el párrafo cuarto del 166. No obstante, lo dispuesto en los 3 párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorga el patrón al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo. Dicho eso, entonces, uno lo que hace pues, en el contrato es que como la persona trabaja en la casa y su jornada de trabajo coincide con la hora de almuerzo, pues entonces de forma indubitable, a título gratuito, le vamos a obsequiar el almuerzo en la casa, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 166. Y con eso salvamos el punto. Porque si no lo pone, si no se establece y la trabajadora doméstica demanda a esa patrona, tanto en el Ministerio de Trabajo como en vía jurisdiccional, los van a condenar a pagarle el 50%. ¿Por qué? Porque aplica el principio protector. Siempre se aplica el principio protector, que es el principio que nos diferencia de las demás ramas del derecho. Y entonces ahí estamos ante la condición más beneficiosa. Recuerden que el principio protector, que está en el artículo 17 del Código de Trabajo, establece tres reglas.
la regla más favorable, la condición más beneficiosa y el individuo pro-operario. El individuo pro-operario quiere decir, ante la duda se le cree al trabajador. La regla más favorable es que ante dos legislaciones iguales se escoge la que más le favorezca al trabajador, y la norma y la condición más beneficiosa es que en dos condiciones iguales se le aplica la que le favorezca al trabajador. La condición es darle o no darle salario en especie. Si se le dio comida y no se le pagó, pues debe contabilizarse con salario en especie. Digo eso para que estemos todos claros de que hay que tener mucho cuidado por ese tipo de contratos. Y hablo de servidora doméstica, pues vamos, porque es lo más común. Pero también existe eso en todo tipo de trabajo, ¿verdad? Cuando le dan viáticos, cuando le dan el carro, cuando le dan la computadora, cuando le dan casa, inclusive en el caso de las bananeras. Yo recuerdo que en el caso de las bananeras, cuando se nos vino un problema de ese tipo, entramos nosotros a trabajar en relación laboral y lo primero que hicimos fue a los trabajadores se les daba la casa o se les daba el bache, que se llama un cuarto para los solteros. Tuvimos que hacer un contrato a cada una de esas personas diciendo que era le hicimos un contrato comodato. Contrato comodato, como todos ustedes saben, dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro del derecho contractual, el contrato comodato es un contrato a título gratuito, que es un contrato de adhesión al contrato laboral en este caso. Entonces, cuando fenece el contrato laboral, fenece el contrato comodato. Tuvimos que hacer eso porque nos estaban demandando en la compañía de que como salario en especie los trabajadores los despedían de la compañía y entonces también y metían como salario en especie la casa. Todo eso entonces tiene que quedar ajustado. En el caso moderno, en el caso de ustedes como profesionales de que en la compañía o en la empresa donde trabajan les dan como en el bufete, les dan la computadora, les dan, qué sé yo, carro o viáticos, toda esta cosa debe estar claramente estipulado. Igual porque ese tipo, esta norma, el párrafo cuarto, esta norma 166, establece que, por ejemplo, digamos, a los trabajadores de campo se les da el cuchillo, se les dan las botas, se les dan, esos son materiales o suministros que se le dan, indudablemente gratuitos, porque es para poder desempeñar el trabajo. Así como se le da el machete a un señor que hace jardines en la empresa, así también al ejecutivo, pues deben darle una laptop, en este caso. El abogado de la compañía, que tiene que ir a defender la compañía, que tiene que ir a diferentes juicios y todo lo demás, pues se le debe dar una laptop, ¿verdad? Entonces, eso es igual. Lo digo con toda propiedad porque yo asesoro algunas empresas, sobre todo que se dedican al turismo, y cuando asesoro de forma, ¿cómo se llama? Fija. Y entonces cuando yo hice el primer contrato con esta gente, negociamos un precio y luego me dicen, pues que nos gustaría también que cuando nos demanden y todo lo demás, no solo que usted conteste la demanda, sino que vaya a juicio. Ah, bueno, si tengo que ir a juicio, entonces necesito una computadora. Y eso tienen que sabérmelo usted. Y entonces dentro del contrato metimos esta laptop, pues, donde le estoy hablando precisamente. La metimos dentro del contrato y la compañía me la compró. Que el abuso ya pasó a manos mías, así como una regalía fue, digamos, entre comillas, pero que el abuso fundamentalmente para ir a los juicios, para que no tenga el día yo mañana decir, mira, es que me quedé sin computadora, mira, es que se me fregó la mía. No, no, ya no hay excusa. Esta es la que me dieron, esta es la que me va a durar por 3 años, fue la que negociamos y en 3 años me la cambian. Y si me falla, pues yo tengo que comprarme una entonces. Pero todo eso son, digamos, materiales y suministros que de forma indubitable me da la empresa a título gratuito, porque lo que ocupo yo para trabajar, así como al señor del campo se le da la pala, se le da el machete, se le da, qué sé yo, el rastrillo, igual le dan al ejecutivo la computadora, muchas veces un carro, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a entrar, si hay alguna pregunta con el aguinaldo, por favor, para que entremos al preaviso. Doña Glenda está esperando que le den acceso a la sala. Doña Glenda Bolívar. ¿Alguna pregunta en relación al aguinaldo? Seguimos entonces con el preaviso. Recordemos que el preaviso que está en el artículo 28 es un aviso previo que el trabajador debe dar al patrono cuando pueda renunciar sin justa causa, o que el patrono debe dar al trabajador en caso
de que quiera despedirlo sin justa causa en los contratos de tiempo indefinido. A contrario censo, en los contratos de tiempo definido no se da preaviso. No se da preaviso porque sabemos cuándo va a terminar el contrato. Mientras que el de tiempo indefinido no sabemos cuándo va a terminar el contrato. Los de tiempo definido, si yo digo que me contratan del 30 de agosto del año 2021 al 20 de agosto del año 2022, yo sé que el 20 de agosto me voy. Punto. Precisamente por eso, ni al presidente de la República, ni a los ministros, ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni a ningún funcionario de elección popular se le paga preaviso cuando se va. Y recuerde que todos, hasta el presidente de la República, somos empleados. El presidente de la República se reporta a la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República. En la famosa escala de pesos y contrapesos, el máximo poder, por eso pongan mucha atención cuando van a votar ahora, el máximo poder lo ostentan los diputados, porque dice que el máximo poder lo ostenta el pueblo, dice la Constitución Política, que lo delega a través del voto de sus diputados y diputadas. Entonces, el máximo poder en esa jerarquía la tiene el pueblo, lo que entonces se llama técnicamente el soberano, ¿verdad? El soberano, el rey, es el pueblo. Pero usted delega ese poder en los diputados. Por eso se le llama el primer poder de la República. Y entonces el presidente se reporta a los diputados en acción de pesos y contrapesos. El presidente o la presidenta de la República tienen que rendir cuentas el 1 de mayo de todos los años, de todo el trabajo que han hecho en el año. Y los diputados dedican 2 días completos en sesiones completas a no hacer nada más que a criticar o a alabar el trabajo del presidente. Esos 2 días de revisión que tienen los diputados, así por mandato constitucional, a través del reglamento de la Asamblea Legislativa, tienen 2 días completos de discusión del informe del presidente de la República. Cuando el presidente va a dar el famoso discurso, el 1 de mayo no va a dar un discurso, va a dar un informe a los diputados. Eso es un informe al país, es un informe al pueblo. Por eso, precisamente, casi todas las televisoras transmiten en directo esa sesión del 1 de mayo. Es cuando el presidente rinde cuentas ante el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Los diputados que están representando todo el resto del pueblo. De tal suerte que a esas figuras no se les paga preaviso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado, sabe que el 8 de mayo del 2022 se terminó su mandato y nada de caritas. Gracias a Dios, del 48 para acá, ninguno ha hecho caritas, ¿verdad? Hasta la fecha, esperemos que este no las haga. El diputado sabe que el 8 de mayo termina su mandato, entonces no hay por qué preavisarlo, ya está avisado. Igual pasa con los alcaldes saben que 5 años después de ser electos, termina su periodo, entonces no hay que preavisarlos, ya están avisados. Digo esto porque esta figura se ha confundido muchas veces, sobre todo en el ramo de la educación, cuando contratan a una persona para que haga las vacaciones de otra persona. La contratan por 3 meses, digamos, para que haga ¿cómo se llama? La licencia de maternidad de una muchacha. Y entonces resulta que están en la licencia de maternidad, y esto es jurisprudencia sobrada, que está en licencia de maternidad, haciendo los 4 meses de licencia de maternidad, y en ese periodo esa otra persona también se embarazó. Entonces, si ahora no me pueden despedir porque estoy embarazada, no la están despidiendo. Se le acabó el contrato de 4 meses, ¿verdad? Entonces no hay un despido, se le acabó el contrato, por tanto, sí puede salir de la institución a la que fue sometida. Los contratos de tiempo determinado tienen eso. Si yo contrato a una muchacha en una empresa privada y la contrato por tiempo definido y le digo que venga a hacer un trabajo por 6 meses, qué sé yo, que venga a revisar el software de todas las computadoras de la compañía, o que venga a hacer una auditoría externa, etcétera, y la contrato por 6 meses y en ese periodo la muchacha queda embarazada, por más embarazada que esté, yo termino el contrato y ya está. Y eso no, técnicamente no es un despido, sino que está terminando el contrato.
Bueno, en el tema del preaviso, entonces, el preaviso es un aviso previo que se le da a otra parte cuando yo voy a poner el término del contrato. Y ese aviso previo, ojo, no solamente es el patrono, el trabajador también tiene que preavisar cuando se va a ir. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al patrono de conseguir a otra persona que sustituya el trabajo que él está haciendo o que ella está haciendo. De forma que el preaviso tiene una, ¿cómo se llama? Especial forma de legislarse, porque vamos a ver más adelante cómo en este momento ya casi todos los patronos se pellizcaron y hay cantidad, cientos de trabajadores demandados por los patronos porque no pusieron el preaviso. Profesor, Vamos a dejarlo. Sí, perdón, José Joaquín. una preguntita. Con El todo preaviso gusto. también no se paga cuando el trabajador, cuando el patrono le dice al colaborador, al empleado, al peón, a lo que sea, le avisa, usted me va a trabajar hasta tal día. Entonces le está preavisando, entonces eso no se paga. Se paga cuando lo despiden en su facto, en su momento. Es así. Gracias, gracias, don Joaquín. Efectivamente, vamos a verlo más adelante. Si Dios quiere, ya la próxima elección sería el martes, ¿verdad? El martes vamos a desarrollar con más detalle lo que José Joaquín nos expone. Pero nada más para dejarles un barniz de esto, efectivamente hay dos formas de preavisar. O usted preavisa, o sea, le avisa con tiempo que se va a ir, si tiene más de un año, le avisa que dentro de un mes ya no lo quiere más en la empresa. Y la otra forma del preaviso es decirle, se va hoy y tome, aquí le pago el mes completo de preaviso. Entonces le puede pagar el preaviso para que se vaya. En la misma forma opera con el trabajador. Yo soy el trabajador, yo soy un trabajador que, digamos que gana 1 millón de colones en una empresa y resulta que esa empresa me dice, mira, te ofrecemos el mismo puesto, pero vas a ganar 2 millones de colones. Y claro que a mí me sirve. Y entonces, como voy a ganar el doble, y me dice, mire, la condición es que tiene que entrar a trabajar mañana. Pero yo estoy trabajando en otra empresa, tengo que preavisar. Entonces lo que yo hago es sencillamente decirle, señor patrono, mire, ya me voy el día de hoy porque conseguí un trabajo mejor y tome aquí estos 1 millón de colones del preaviso. No puedo preavisarlo, sino que lo voy a convertir en dinero efectivo. Le pago el 1 millón de colones, pero me voy a ganar 2 millones al otro lado. Y eso lo vamos a desarrollar con más claridad y más profundamente el próximo martes. Que Dios los bendiga, que duerman muy bien, pero sobre todo que gane Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profesor. Buenas profe. noches. Dios lo Muchas gracias, bendiga. buenas noches. Buenas noches. Cuídese mucho, Gracias, profe. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Chao, chao, Cecilia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Oh. profesor. Don Marco, gusto en verlo. Mira, Leila, doña Leila Ross, qué belleza. Qué gusto Ve, por verla, aquí doña ando. Leila. Muchas gracias. Por Bueno, aquí lo estoy escuchando. bueno, qué dicha, qué dicha. Ojalá que se conecte todos los tiempos de los cursos. Me interesa mucho. Usted es una persona a la que aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias a usted igualmente, don Marco. Bueno, hasta Buenas luego. noches. Buenas noches a todas.